Soy el doctor Emilio Cárdenas Elordui, miembro del Instituto de la Mexicanidad, y mi tarea es elaborar pequeñas cápsulas sobre la historia de nuestra nación, sobre la construcción de la historia de nuestra nación y de la mexicanidad. En esta ocasión quisiera referirme a tres aspectos que son muy originales en relación a la historia de los otros países de América Latina. En el caso de las tres revoluciones importantes de nuestra patria, existen unas diferencias enormes de lo que pasó en América Latina, en la historia de América Latina, y nos hace un país excepcionalmente diferente históricamente al resto de América Latina, por muchas razones. Por la riqueza de las culturas prehispánicas en primer lugar, ¿no? La importancia que tuvo la Nueva España, pero sobre todo por la manera en que México realiza sus movimientos sociales que van formando la historia de México en el 19 y a principios del 20. Para empezar, la gran diferencia de los movimientos independentistas de América Latina, de las posiciones españolas en el continente americano, es que a diferencia de los movimientos independentistas de Sudamérica, con O'Higgins, con Sucre, los que encabeza Bolívar, son movimientos criollos de militares, dirigidos por militares y que logran derrotar a los ligeros ejércitos realistas que existían en las colonias de América Latina. Y en México no es un asunto que originalmente iba a ser de militares, pero que se transforma en un movimiento de sacerdotes. No será Allende el que conduce fundamentalmente la independencia, sino el cura Miguel Hidalgo y Costilla, del pueblo de Dolores. Y luego su discípulo, cuando él dirigía la Universidad de Valladolid, de Morelia, que es Morelos. Entonces, a diferencia de estos generales latinoamericanos, son dos sacerdotes, y Matamoros también era sacerdote. En una conversación que tuve con Miguel León Portilla, me dice que había una investigación que realizó un español y que había contado a 1,000 o más de 1,000 sacerdotes que se llevaban a los pueblos al paso de la revolución de Miguel Hidalgo. Iba el sacerdote y se llevaba a todos los habitantes hombres de esa comunidad que dirigía el sacerdote. De manera que no eran solamente estos jefes, sino que eso explica cómo se pudo crear, según algunos, hasta 80,000 personas en el ejército mexicanos luchando en el Monte de las Cruces, en un ejército formado por el pueblo, pero en gran medida conducido por sacerdotes católicos. Esa es una primera diferencia en ese desarrollo del movimiento de independencia con los países de lo que era la América española, ¿no? En nuestro continente. El segundo creo que también es muy, muy importante, ya en la perspectiva universal. Los liberales que luchan y acaban con el poder conservador, imperial y católico, logran con Benito Juárez la separación radical de la Iglesia y el Estado, la destrucción del poder económico de la Iglesia al confiscar y vender las posesiones enormes de la Iglesia Católica en México para crear a una nueva clase criolla que adquiere esas posesiones. Y se instaura definitivamente un Estado laico como resultado de
ideologías que venían desde el siglo XVIII, la Ilustración y el racionalismo, en contra del derecho divino de los reyes a gobernar, ¿no? Y crear las repúblicas. La República Americana, aunque ponen en sus billetes "In God We Trust", los puritanos americanos te traen un enorme sentido religioso, ¿no? Pero en México, aunque Benito Juárez haya estudiado para ser sacerdote, logra la separación económica y política de la Iglesia de las oligarquías liberales que triunfan a mediados del siglo XIX. Este hecho es verdaderamente insólito, no se logra con facilidad en Europa. Para dar un ejemplo, en Francia habrá que esperar hasta 1904, en que Clemenceau separa la Iglesia, siendo primer ministro de Francia, separa a la Iglesia del Estado, y no en una forma tan radical como se hizo en México, ¿no? Y luego hay que esperar a la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, para que en Italia o en España se intente también y se realice de alguna manera, en Italia por una forma más radical, la separación de la Iglesia y el Estado. Con Franco sigue habiendo un vínculo muy estrecho. De manera que esa creación de un Estado laico en Occidente es una creación de la revolución liberal de Benito Juárez, Melchor Ocampo y todos sus compañeros que logran derrotar a los conservadores. Ese es un hecho excepcional en la historia de América, del continente americano y de la historia de Occidente. La tercera revolución, movimiento de masas importante y violento, es la Revolución de Madero de 1910. Esa Revolución de Madero de 1910 va a culminar de alguna manera su proyecto en 1917, con una constitución de enorme avanzada, en donde se plasman los derechos sociales de la comunidad. Es la primera constitución realmente que adopta y inscribe en su constitución los derechos sociales que no existían en las otras constituciones. Para darnos una idea de la importancia que tuvo esa constitución del 5 de febrero de 1917, es que son bastantes, 5 o 6 meses antes que se inicie la revolución leninista, marxista en Rusia, para acabar con los zares y el derecho divino que tenían todavía las monarquías europeas en ese momento. De manera que tanto la revolución de Hidalgo, la revolución liberal de Juárez y la revolución social que inaugura Madero son 3 momentos de enorme originalidad de la historia de nuestro país, de la construcción de la historia de nuestro país, y que no se usa generalmente ligar estos 3 movimientos como elementos que nos distinguen radicalmente tanto de la América sajona como de la América latina y de la Europa occidental. Pues con este brevísimo repaso de 3 momentos históricos de nuestro país en una forma de pensamiento avanzado para su época, quisiera concluir esta pequeña cápsula del Instituto de la Mexicanidad.